Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de un técnico alemán que llegó en 1971, es decir, hace más de 50 años, llega a la Florida para, digamos, de acuerdo a lo que querían los dirigentes, poner mucha disciplina, mucho trabajo, pero lamentablemente no fue un éxito. El primer alemán que viene, por cierto, al Perú. Se trata de Rudi Gutendorf, quien tenía una amplia experiencia en clubes de su país, en clubes de ligas amateurs, pero también en clubes importantes de la Bundesliga como el Stuttgart y el mismo Schalke. Él luego de estar en un año en el Perú, en el Sporting Cristal, dirige a muchas selecciones, ¿no? Teniendo el récord Guinness de estar en 32 países, entre clubes y selecciones. Luego antes de Cristal había dirigido a una selección de las Islas Bermudas, pero luego dirigió a Chile, a Bolivia, Venezuela, Trinidad, Tobago, Granada, Australia, Antigua Barbuda, a Botsuana, Caledonia, Nepal, Tonga, Tanzania, Ghana, Santo Tomé y Príncipe, Fiji, Irán, China, Zimbabue, Mauricio, Ruanda y Samoa. Es decir, que este alemán, que muchos futbolistas de Cristal lo tildaron de charlatán, tiene este récord Guinness, ¿no? Él ya falleció hace unos años atrás y esta experiencia en la Florida queremos contarle porque en verdad que a muchos jugadores del elenco rimense le chocó bastante, sobre todo esos trabajos denodados, esos trabajos que en verdad que fueron muy fuertes, sobre todo en su tiempo. Bueno, a él se le conocía, como les vuelvo a decir, él dirigió en Schalke 04 en Alemania, se le conocía por su férrea disciplina, por su arduo trabajo, por trabajar en doble horario, en unos casos trabajar en días que deberían estar descansando. Bueno, ¿a quién reemplaza el alemán mencionado? Reemplaza a Sabino el Tano Bartoli, quien había salido campeón el año 1970 con Sporting Cristal. Sin embargo, en esa Copa Libertadores 1971, en la primera fase, no logra clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores, recordando que en esa primera fase hay esa famosa bronca con Boca Juniors. Y bueno, los dirigentes de una u otra manera no estuvieron contentos con su trabajo, querían otro tipo de equipo. Por eso el jueves 13 de mayo la directiva de Cristal, presidida por Augusto Galvez, autorizó a la comisión de fútbol de Cristal, presidida por Augusto Moral, que se encargaba de contactar a Rudi Gutendorf, quien, como le digo, ya empezaba a hacerse conocido en su país. Recién el 25 de mayo, poco antes del inicio del descentralizado, el alemán llegó a nuestro país y al día siguiente empezó a entrenar. Se presentó con los jugadores más representativos, ¿no? De ese entonces, ¿no? Alberto Gallardo, Orlando Chito de la Torre, Ramón Miflin, Eloy Campos, Lucho Rubiños, ¿no? Y él pidió efectivamente trabajar 2 veces al día. Pidió también mucha comprensión del grupo, pidió que de alguna u otra manera haya una comunión entre comando técnico y plantel. Bueno, en el inicio del descentralizado, Cristal le ganó 1-0 al Manucci con gol de Gallardo, y en la segunda fecha le gana a Alianza Lima 2-1 con goles de González Pajuelo y Tadeo Rico. Hasta ese momento, aparentemente, las cosas marchaban bien porque Cristal era puntero. Sin embargo, el martes 22 de junio se produce el primer cortocircuito del plantel con el técnico, porque hubo una tensa reunión en la Florida. El plantel de Cristal estaba en desacuerdo con el alemán, sobre todo porque había muchas multas, muchas sanciones, doble entrenamiento, y como lo vuelvo a decir, hasta el alemán quería entrenar en días en que deberían descansar.
Los dirigentes, sin embargo, respaldaron a Gutendorf y lamentablemente siempre hay alguien que paga los platos rotos. Se suspendió a Pepe del Castillo porque había llegado muy tarde a unas carreras que habían hecho el plantel, donde el alemán dijo que el último iba a ser sancionado. Entonces, ya empezaba en el inicio del escenarizado a haber estos cortocircuitos entre plantel y directiva, ¿no? Al día siguiente el alemán dijo que todo estaba bien y que estaba trabajando de la mejor manera. Sin embargo, Alberto Gallardo dijo que no se podía estar sancionando reiteradamente a los jugadores. Los jugadores iban a pedir una reunión con el presidente Augusto Galvez y en verdad que la directiva estaba entre la espada y la pared, no sabía qué hacer, pero hasta ese momento la idea es respaldar al plantel, o perdón, al técnico que estaba poniendo mucha disciplina. Llegó la quinta fecha, Cristal le ganó 4-2 al Defensor Lima que sabía reforzado en la mejor manera con Chales, Nicolás Fuentes, Casareto, Rubén Correa. En verdad que hasta ese momento Cristal futbolísticamente estaba respondiendo porque estaba primero en la tabla de posiciones. Llegó 28 de julio y Gutendorf le rebajó las penas a Pepe el Castillo, quien empezó a entrenar por la tarde. La idea del alemán era también digamos, tratar de no tener muchos contratiempos con el plantel porque el equipo ameritaba estar tranquilo, sobre todo en esas fechas que estaba puntero. Sin embargo, en la sexta fecha hubo un resultado inesperado porque Cristal, que estaba puntero, pierde ante el colero de la tabla, ante el Lado Callao 2-1. En verdad que fue un resultado sorpresivo. Muchos hablaron de la camita, de la famosa camita de los jugadores que estaban ya hartos de tanto trabajo, de tanta disciplina, de tantos cortocircuitos con el técnico. Y además él tenía un sistema de trabajo, o quería que el sistema de trabajo del equipo sea tener mayor solidez en la defensa y luego tratar de atacar, es decir, que le ponía más énfasis a la defensa. Con esta derrota dejó que la U y Municipal empataran en la punta. El ambiente estaba muy caldeado y llegó agosto, un mes donde el alemán Rudi Gutendorf pidió la sanción y suspensión de los jugadores Ramón Mifflin, Tito Elías y Quesada por reiteradas faltas y llevaban tarde los entrenamientos, es decir, que seguían los problemas. Al día siguiente, Augusto Moral, directivo de Cristal, dijo que el éxito de Cristal o el éxito del club rimense descentralizado era por la disciplina que existía en el plantel. Es decir, de entre líneas le estaba dando la razón al técnico alemán, diciendo que por su trabajo Cristal estaba puntero. Bueno, así estaba el ambiente en la Florida, un ambiente donde de una u otra manera en algún momento esto tenía que explotar a nivel futbolístico. Y así fue porque hasta la fecha 12 Cristal era el puntero con 20 puntos y la U era el segundo con 19 puntos. Hasta ese momento futbolísticamente, de acuerdo con los que dirigentes querían y de acuerdo a lo que el alemán quería, todo estaba en óptimas condiciones. Sin embargo, en esa fecha 13, Cristal se enfrentaba a la U. Cristal con un empate o con un triunfo permanecía en la punta. Pero en esa tarde del Estadio Nacional, la U le gana 2-1 a Cristal con dos golazos de Héctor el Loco Bailetti, uno de los cuales fue de Chalaca. Y con este resultado, la U sumó 21 puntos, agarró el liderazgo y Cristal se quedó en 20. En la penúltima fecha de esa primera rueda, es decir, la fecha 14, Cristal le ganó 4-2 a Tumán, pero la U también le ganó a Manucci y seguía la U de puntero. Y en la fecha 15, la U se corona campeón de la primera rueda al ganarle 3-1 al Lado Callao, mientras que Cristal, en un gran partido sí con el Boys, empatan 2-2. De esta manera, Cristal pierde la punta, la U fue
el campeón de esa primera rueda, y nunca más Cristal iba a recuperar ese primer lugar. Muchos hablaron de camita, otros hablaron de que el grupo ya estaba hostigado de tanto trabajo, de tanta disciplina, del sistema que quería imponer el alemán, y que eso se tenía que reflejar en algún momento en el plano futbolístico, y así fue. Por eso Cristal pierde la punta. En la segunda rueda, puros empates, pocas triunfos, también derrotas. El domingo 2 de octubre, en el estreno de la camiseta blanquimorada de Alianza, Alianza le gana 2-0 a Cristal, con goles de Cueto y Cubillas. En verdad que ya el alemán no sabía qué hacer y declaró luego del partido que el trabajo suave no resultó y volverá a practicar muy fuerte. Sin embargo, como le digo, no fue resultado óptimo porque Cristal se la pasó empatando o perdiendo en esa segunda rueda, hasta que llegó diciembre, ya casi en la recta final del campeonato. Rudi Gutendorf todavía pensaba o soñaba en clasificar a la Copa Libertadores como su campeón. Pero la realidad fue otra, porque al final del campeonato terminó en el cuarto lugar. Primero la U, campeón; segundo Alianza Lima; y tercero el sorpresivo, bueno, ya no sorpresivo porque el Defensor Lima había hecho buenas contrataciones y logró un tercer lugar. Rudi Guttenford viaja a Alemania, y a su regreso ya se da cuenta que los dirigentes le habían puesto la cruz. Él, antes de dar una conferencia, dijo que él también no quería renovar con Cristal, pero las cosas estaban desde otro punto claras, ¿no? Los dirigentes sabían que no podían continuar con este dirigente que no había calado bien en el grupo rimense. 2 días después de su llegada, Gutendorf da una conferencia de prensa donde da sus motivos para él, que eran consistentes. Dice, entre otras cosas, lo siguiente: los jugadores no comprenden el trabajo como parte de su esfuerzo para cobrar los altos sueldos que ganan. Lo ven como tortura y no es así. Hay muchos que toman y se descuidan su preparación. Los dirigentes necesitan ser más duros. Luego añadió el alemán: yo vine pensando trabajar para ayudar a conseguir una obra buena y grande. Importante eso que dice, ¿no? Que los dirigentes necesitan ser más duros, de acuerdo a lo que dijo el alemán. Luego añadió, o se le preguntó, ¿no?, sobre las acusaciones de los jugadores, de que él exageraba en los trabajos físicos. El alemán dijo lo siguiente: es para mí el gran pretexto en el Perú. Los jugadores son trabajadores y como profesionales que son, tienen obligaciones para entrenar y trabajar así, preparándose para jugar bien. Para eso se necesita trabajar fuerte, pero aquí he encontrado muchos jugadores engreídos. Y uno de los jugadores que era su dolor de cabeza para el alemán Rudi Guttenford fue Ramón Mifflin. Ramón Mifflin no es que hacía lo que quería, pero en verdad que prácticamente en algunas cosas lo desobedecía, y por eso él pidió que lo sancionara, pidió que le cortaran el contrato, pero los dirigentes, sabiendo que Mifflin podía ser un jugador exportable de venta, no le iban a hacer caso. Y sobre Mifflin dijo lo siguiente: yo he tenido mejores jugadores que Mifflin a mi cargo. He tenido a Libuda, a Fisker, el mismo Helmut Ron. Todos jugadores grandes, no que están comenzando como Mifflin. Él o es flojo o es playboy, o él mismo no sabe. Yo creo que Mifflin es muy joven y obra sin experiencia. En verdad, así estaban las explicaciones de Rudi Guttenford. También dijo lo siguiente, ¿no?, sobre su trabajo, su sistema en campo de juego. Dijo lo siguiente: también él dijo que Cristal no puede por ahora cambiar el sistema de trabajo que quiere hacer, y que corresponde a un sistema de fútbol moderno tal y como se entiende y practica en Europa. Para tal cosa, añadió lo siguiente: desde que soy entrenador de Cristal, por ejemplo, he tratado de acostumbrar al equipo a jugar y contraatacar en forma más racional. Es siempre lógico tratar de aprovechar la defensa más adelantada para lograr
y para lograrlo es preciso hacer pases largos hacia las puntas y con ello sorprender al adversario y captarle el tiempo necesario para reagruparse a su defensa. Luego dijo, ¿no? O nosotros decimos que la idea del alemán era que los pases cortos se realizan para crear o para que sean una virtud estratégica y no se conviertan en un vicio. En efecto, el alemán dijo lo siguiente: los pases cortos y laterales, cuando se hacen costumbre, permiten una enorme ventaja al adversario. Le dan tiempo para regresar a sus posiciones que perdieron y le quitan a la ofensiva posibilidades luego también de profundidad. Esas fueron las explicaciones del técnico Guttenthorp, quien llegó a nuestro país prácticamente para despedirse. Los dirigentes ya estaban, ya estaban claros en que él no podía seguir. En los últimos días en el Perú se le dedicó a ir a la playa con su esposa, la simpática esposa Ute. En verdad que él luego declaró que quería quedarse a trabajar en el país, de repente en otro club, porque Cristal ya no lo quería. Yo he intentado hablar con algunos jugadores de la época y más de uno me ha manifestado que no lo comprendía en su trabajo, sobre todo que era muy, muy exigente, no tanto exigente, sino que exageraba, exageraba en los trabajos, que ellos podían haber trabajado de la mejor manera y que ellos hasta se podían haber adecuado el sistema. Sin embargo, que el técnico no había una comunión, no había una empatía, no había una idea sólida entre comando técnico y grupo. Lo cierto es que el técnico se dedicó luego de irse de nuestro país a dirigir a esas selecciones que me han manifestado, primero Chile, luego Bolivia, Irán, China, en verdad que muchas selecciones y Ghana, Fiji, Zimbabue, pero éxito total no tuvo. Tal vez que o era incomprendido o tal vez que él no sabía llegar al grupo. Lo cierto es que acá en el Perú hace más de 50 años se intentó trabajar con un técnico alemán y no resultó. Lo hizo Cristal y quedó, de ser campeón, quedó en el cuarto lugar. Eso dice mucho que no había, como le digo, comunión entre el comando técnico y los jugadores. Y para esto los dirigentes tienen mucho de culpa. Porque evidentemente si ellos decidieron tener a un técnico con el sistema de trabajo, con todo lo que él traía, si ellos eran convencidos tendrían que haberlo, apoyarlo desde un momento, ¿no? Aunque sí lo hicieron, pero al parecer al final ya las cosas estaban dichas y hechas. Finalmente le contamos que en verdad el alemán Rudi Guntendorf ganó algo con Sporting Cristal. Fue en agosto de 1971 que hubo una para porque la selección tuvo que viajar a jugar con Paraguay y Chile, y ese agosto de 1971 se hizo un cuadrangular acá en Lima entre Cristal, Municipal, Alianza Lima y Cristal. Cristal le ganó a la U 3-0 y en la final le ganó 4-2 a Alianza Lima. Como dato importante fue que ninguno de los equipos evidentemente estuvo con los seleccionados, más de uno jugó con equipo alterno y bueno, tal vez sea un hecho anecdótico en el fútbol peruano, en la carrera de Rudi Guttendorf y de Cristal, pero lo cierto que el alemán conquistó ese título que para algunos no tiene mucha importancia, ¿no? Al final el alemán se fue diciendo que los peruanos están festejando ese séptimo lugar del Mundial de México 70 y la prensa también magnifica este séptimo lugar como si hubieran campeonado. El alemán advirtió que si es que seguían sin trabajar con seriedad, evidentemente no iban a clasificar al Mundial de Alemania 74, como al final sucedió. Nada más, amigo, es todo por hoy. Un like, un comentario y si vuelven a mejores programas de Cuéntame Algo de Fútbol en este 2026. Hasta luego, hasta la próxima.